también, pues, donde están compartiendo muchos de los colegas con nuestro, bueno, pues en sus espacios laborales y hacemos el esfuerzo aquí para poder seguir aprendiendo. Desde adelante, maestro Evander Cortés, bienvenido, buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Quiero confirmar que me escuchen primero. Maestra Sí, Rosas. sí se le escucha, maestro, adelante. Muy bien. Muchas gracias. He tenido un pequeño percance para poder ingresar, pero ya estamos aquí listos y preparados. Buenas noches a todos, estimados maestros. Bien, vamos a iniciar entonces. Continuamos con el desarrollo de lo que estamos viendo en esta introducción a la Sagrada Escritura, este curso tan importante para todos nosotros. Que como ven, pues, siempre lo estamos enfocando también con este enfoque pedagógico, bien, que nos tiene que ayudar a nosotros, cómo plasmarlo, cómo bajarlo a las aulas, ¿no? Porque eso es importante. Todos tenemos que ir formándose, pero ya luego tenemos que aterrizarlo y bajarlo a nuestras aulas. Muy bien. Bien, a ver, entonces si se abre un momento por aquí. Bien, estábamos viendo entonces el tema de la Sagrada Escritura, cómo se ha ido formando, el tema del canon, también hemos ido viendo, y nos hemos quedado viendo un poco las lenguas, ¿bien? Las lenguas originales y transmisión del texto, ¿bien? Aquí ya nos quedamos el día martes o, sí, miércoles, ¿no? Ayer. Bueno, sí, el miércoles, perdón, el miércoles, hoy es viernes ya. Bueno, entonces, dentro de las lenguas de la Sagrada Escritura decíamos que es muy importante porque recuerdan que comentábamos, ¿no? Como en hebreo, por ejemplo, la palabra hermano es una sola para todos los grados de familiaridad, de sangre y también, pues, de tierra, ¿no? Compatriotas. En cambio, nosotros, pues, en castellano tenemos primo, hermano, cuñado, ¿no? Distinto. Entonces, ahí está por un lado la riqueza, por otro lado también la debilidad. Bien, entonces esto. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros en el aula? ¿Cómo podemos hablar nosotros a los estudiantes, ¿no? El tema de las lenguas, ¿no? ¿Cómo aplicarlo? Bueno, mostrar a los estudiantes cómo una palabra puede tener varios significados según el idioma original, ¿sí? Y que va cambiando. Se puede analizar pasajes claves en diferentes versiones bíblicas para comparar matices y enriquecer la interpretación. Muy bien. El sentido literal y espiritual de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de la Sagrada Escritura, estimados maestros, bien, vamos a tener dos sentidos fundamentales que luego se desdoblan. Pero el principal sentido es el sentido literal, porque es el sentido buscado directamente por el escritor, por el agiógrafo, ¿no? Ha recibido la inspiración de Dios y él empieza a contarlo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la población, utiliza leyendas, utiliza cuentos que había alrededor y que él conocía, obviamente. Entonces, pero el primer sentido es el sentido literal. Bien, ahora en el sentido literal no excluye también el hecho de que utiliza figuras, bien, comparaciones. Muy bien, entonces, cuando hablamos del sentido literal, es el sentido, como dice aquí, lo que el autor quiso expresar con sus palabras, dentro de su contexto cultural e histórica. Es el primer y principal sentido. Lo que el autor quiso. Ejemplo, cuando escribía Pablo la carta a los romanos de la justificación por la fe, no pensaba San Pablo en nosotros. Bien, San Pablo pensaba en los romanos. Lo mismo Santiago, y así cada evangelista, cada uno pues escribe a su pueblo, bien, a sus destinatarios. Entonces no están pensando en nosotros.
Ahora, que luego nosotros nos sirva a nosotros, porque gracias al sentido espiritual, esa verdad se transmite hacia, pues por supuesto, ¿bien? Entonces, cuando hablamos del sentido literal, lo que el autor quiso expresar con sus palabras dentro de su contexto cultural e histórico. Bien. Bueno, y aquí aparece este sentido espiritual que es el segundo sentido, ¿bien? Que es el sentido que incluye a su vez tres sentidos, tres dimensiones. Por lo tanto, estamos hablando de cuatro sentidos de la Sagrada Escritura, ¿bien? El sentido alegórico, ¿bien? El sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. Cuando hablamos de sentido, ¿cuál es el sentido espiritual? Ah, pues puedes enfocarlo de tres maneras. Es como cuando te dice, interpreta espiritualmente este texto. Muy bien. ¿De qué manera? Espiritual, pero ¿quieres alegórico, moral o anagógico? Bien. ¿Qué quiere decir alegórico? Sentido cristológico, en el que personajes, eventos o instituciones del Antiguo Testamento prefiguran a Cristo, hablan de Cristo. Ejemplo, el sacrificio de Isaac, de Génesis 22. ¿De quién está? Está anticipando el sacrificio de Jesús. ¿Mm? El Hijo amado que ofrece su vida por la salvación. Así, cuando se habla de Adán, hablamos de Jesús. Cuando se habla de Eva, hablamos de María, ¿no? Cuando se habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, hablamos de la cruz. Entonces, en definitiva, el sentido alegórico son acontecimientos, personajes del Antiguo Testamento que tienen su significación plena en el Nuevo, en Cristo. Ese es el sentido alegórico. ¿Eh? Entonces, si te dicen, interpreta alegóricamente, este, por ejemplo, ¿no? El paso del Mar Rojo, ah, entonces dirás, bueno, en el paso del Mar Rojo, pues los israelitas pasan de la muerte a la vida, al igual que pasamos en el bautismo también de la muerte a la vida. Ese es un sentido alegórico. Bien, el paso del Mar Rojo nos está hablando también del bautismo. Entonces, alegórico, acontecimientos del Antiguo Testamento que tienen su significación plena en el Nuevo Testamento, en concreto en Jesucristo. ¿Qué es el sentido moral? Bueno, el sentido moral dice, propone enseñanzas éticas y normas de vida cristiana, ¿ya? Entonces, el sentido moral en definitiva está hecho para instruirnos. Ejemplo, el relato del buen samaritano. Enseña la compasión activa y el amor al prójimo sin distinción. Bien, el relato del buen samaritano enseña la compasión activa y el amor al prójimo sin distinción. Entonces está hecho para darnos instrucciones. Es ese sentido moral, pero es un sentido espiritual, porque literal es el samaritano, ¿ya? Y el tercer sentido, el sentido anagógico, que viene de anagogué, que son las realidades, ¿no? Venideras del más allá. Entonces, orienta hacia las realidades últimas. Si el sentido alegórico tiene su significación plena en Cristo y en el Nuevo Testamento, bueno, pues el sentido anagógico no en el Nuevo Testamento, sino en el más allá. Entonces, orienta a las realidades últimas, como el cielo, la esperanza en la resurrección y la vida eterna. Ejemplo, la Jerusalén celestial, descrita en Apocalipsis de 21, simboliza la plenitud del reino de Dios al final de los tiempos. ¿Bien? Así la Jerusalén terrestre nos habla de la Jerusalén celeste. Bien, ese es el sentido anagógico. La Jerusalén celestial, descrita en el Apocalipsis, simboliza la plenitud del reino de Dios al final de los tiempos. Bien, entonces son los sentidos de la Sagrada Escritura dos: sentido literal y sentido espiritual. El sentido espiritual se subdivide a su vez en sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. ¿Cómo lo aplicamos esto en el aula, profesor? Bueno, en el aula. Los estudiantes pueden trabajar textos como el Éxodo o el Génesis aplicando los cuatro sentidos. Muy bien, chicos, vamos a analizar estos textos del Éxodo y del Génesis teniendo en cuenta los cuatro sentidos. Por ejemplo, ¿qué significa literalmente el cruce del Mar Rojo?
que simboliza espiritualmente en la vida cristiana. Pueden usar cuadros comparativos, línea de análisis o diarios espirituales guiados por preguntas que me enseñe el texto sobre Dios, sobre mi esperanza, cómo debo actuar según el texto. Muy bien, pues de esa manera podemos aplicar los sentidos en el aula. Pasamos a herramientas pedagógicas para la enseñanza bíblica en el aula. Bien, algunas herramientas. Por ejemplo, la lección divina escolar, adaptada al nivel educativo para fomentar la escucha de la palabra y la interiorización personal. Bien, ahí tenemos entonces la lección divina eh, escolar, adaptada al nivel educativo para fomentar la escucha de la palabra y la interiorización personal. Bueno, ya saben que en la lección divina, pues tiene 4 pasos, ¿no? Primer paso es la lectura, es decir, ¿qué dice el texto? Literalmente, ¿qué dice? No qué me dice a mí, sino ¿qué dice? Ah, habla que un samaritano ayudó a un hombre que había sido asaltado por lechores. Ya está, literal. ¿Qué dice? Lectura. El segundo paso es la meditación. En el paso de la meditación me interpela el texto. Y la pregunta es, ¿qué me dice a mí el texto? Ya no qué dice, sino a mí, Evander, ¿qué me dice? ¿Ah? ¿Por qué el samaritano ayudó al hombre herido? ¿Por qué el levita no lo ayudó? ¿Por qué el sacerdote no lo ayudó? A mí me está diciendo, me está preguntando, ¿no? Entonces hay reflexión. Entonces es el primer paso, ¿qué dice? Segundo paso, ¿qué me dice? Tercer paso es, ¿qué le digo? Bien, primero es literal, luego a mí y ahora lo elevo hacia Dios. Y ahora el paso de la oración. ¿Qué le digo a Dios después de ver esto? ¿No? ¿Qué le digo? ¿Ya? ¿Qué le digo a Dios? El paso de la oración. Señor, te quiero pedir que nunca sea, que nunca pase de largo, ¿no? Ante la necesidad de los hermanos, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué le digo yo a Dios? Y el cuarto paso, lectura, meditación, oración, contemplación o acción. El cuarto paso es la contemplación o la acción. Y la pregunta que me hago es, ¿a qué me lleva? ¿A qué me lleva? Bien, fíjense, ¿no? Primero lectura es qué dice, meditación que me dice a mí, oración que le digo a Dios, y ahora Dios me dice, ya, vete, ¿no? A trabajar, a la misión. Ahora, ¿a qué me lleva? Muy bien, ¿a qué me lleva? Entonces, ahí tiene que haber compromisos, acciones, propósitos. Bien, ¿a qué me lleva? Bien, entonces, esa lección divina escolar podemos adaptarla a nuestros estudiantes y es muy provechosa. ¿Ya? La lección divina. Con esta, muy bien, también se puede trabajar el tema, pues, de la primera competencia, ¿no? También. Muy bien. Otra herramienta pedagógica es los mapas bíblicos y líneas del tiempo para ubicar geografía e históricamente los eventos, ¿no? Trabajar con mapas bíblicos, con líneas de tiempo, para que los estudiantes vayan colocando, pues, los distintos acontecimientos de acuerdo a la historia o según cómo ha ido marcando la historia de la salvación. Otra herramienta sería las fichas de personajes bíblicos. ¿Mm? Las fichas de personajes bíblicos, que incluyan datos, ¿no? Una fichita, ¿mm? Contexto, mensaje, valores, ahí está, ¿no? Noé, ¿cuáles son sus datos? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el mensaje? Bien, que tenemos allí. Muy bien. También podemos utilizar las dramatizaciones, ¿ya? También se puede trabajar las dramatizaciones o lecturas, ¿ya? Dramatizaciones o lecturas actuadas, ¿no? Para vivenciar el mensaje bíblico.
se puede trabajar esto entonces. Eso ayuda mucho a los estudiantes, ¿no? También los debates bíblicos o foros pedagógicos que vinculen el texto con temas actuales. ¿Bien? El tema de los debates bíblicos. Eso también se puede trabajar. Se vincula el texto a temas actuales, ¿no? Técnicas de aprendizaje cooperativo como el rompecabezas bíblico, lectura en cadena o el método socrático, ¿no? Que vas ayudando a que vayan sacando lo que tienen los estudiantes. Muy bien. Bien. Entonces, aplicación en el aula. Estas herramientas permiten que los estudiantes descubran el texto bíblico no como algo lejano, ¿bien? Sino como una palabra viva y transformadora. Desarrollan habilidades lectoras, de análisis ético y fortalecen su identidad espiritual. El docente facilita la conexión entre texto, fe y vida personal. Muy bien. Bueno, estas son algunas de las técnicas que se puede utilizar. Bien, algunas de las técnicas. Luego, según cómo vayamos de tiempo, también voy a detener un poquito en el tema de lo que es el método histórico crítico, que también es una técnica para interpretar la Sagrada Escritura. Bien, que también puede ayudar mucho a los estudiantes desde la parte científica. Bien, entonces ya les voy a enseñar también cómo se interpreta un texto desde el método histórico crítico. Bien, según cómo vayamos también. Muy bien. Pues todo esto, con todo esto estamos acercándonos a lo que sería la parte introductoria. Bien, ahora tenemos aquí, ¿no? A ver, el Pentateuco. Vamos a entrarnos ya al estudio del Pentateuco. Cuando hablamos de Pentateuco, hablamos de los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces tenemos aquí introducción general, nombre, estructura y función en el canon. El término penta, como ustedes muy bien saben, significa 5. Teuco, ¿no? Rollo. Entonces sería los 5 rollos. De eso significa el término Pentateuco, que son los principales libros para los judíos. Este conjunto incluye los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En la tradición judía es conocida como la Torá. Cuando hablamos de la Torá, estamos haciendo referencia a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿sí? Y los judíos lo llaman como la Torá, la ley, ¿ya? ¿Qué significa instrucción o ley? Estos textos fueron considerados desde muy temprano como los más sagrados. Estos 5 primeros libros han sido considerados como sagrados desde muy temprano, atribuidos tradicionalmente a Moisés, aunque posteriormente la investigación bíblica ha matizado esta visión, porque, no puede, porque hay cosas que se cuentan después que murió Moisés. Entonces, no puede Moisés escribir un libro después de muerto, ¿no? Sin embargo, se le ha atribuido como autoría a Moisés, aunque no todo puede ser es autoría de Moisés. Su estructura se organiza cronológica y temáticamente desde la creación del mundo hasta la víspera de la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. Hasta la víspera, ¿no? Porque Moisés no entra. Abarca narraciones de orígenes, genealogías. No sé, eso por ejemplo en la Biblia vamos a encontrar mucho, ¿no? Y Abraham, de Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, ¿no? José, José, y así sucesivamente, ¿no? Y hay unos nombres raros, ¿no? Que aparecen. Y dices, ¿qué importancia tiene? Cuando, por ejemplo, en algunos pasajes, en algunas misas, se lee las genealogías, y es cansado porque ni entendemos esos nombres. ¿Qué importancia tiene, ¿no? El hecho de los nombres. Bueno, pues entonces, vamos a ver que los nombres son fundamentales porque no había apellidos, ¿no? Entonces, era los nombres, hablar de los nombres, era hablar de la raíz, de la descendencia, de si se cumplen o no las profecías. Bien, entonces, decíamos aquí, ¿no?
cuenta todas estas cosas, abarca todo esto, abarca narraciones de orígenes, genealogías, normas de vida, leyes litúrgicas, que son muy importantes, y códigos morales. Las leyes litúrgicas en los judíos eran muy importantes, ¿no? Para nosotros mucho menos. Su función en el canon es fundacional, pues establece los cimientos teológicos, históricos, legales y espirituales de la fe judeocristiana. O sea, es decir, el Pentateuco es algo fundante, es tan importante porque es donde se establece propiamente lo que es el pueblo. Bien, ¿cómo podemos aplicarlo esto en el aula? Bien, ¿cómo podemos aplicar? Los docentes pueden invitar a los estudiantes a crear una cronología, por ejemplo, ilustrada de los eventos claves del Pentateuco, ¿no? Abraham, Moisés, ¿no? Así, los eventos claves, fomentando una visión de conjunto. También pueden relacionar los temas principales con valores actuales, como por ejemplo la dignidad humana con el tema de la creación, la libertad con el tema del éxodo, cuando salen los israelitas, ¿no? De la esclavitud de Egipto, o la ley como guía ética, con el Deuteronomio. Bien, entonces ahí está la aplicación en el aula. Bueno, aquí, por ejemplo, hay una actividad sugerida, ¿no? Que podemos tener en cuenta. Ruta del Pentateuco se puede hacer, ¿no? Un proyecto grupal donde cada equipo investiga y presenta uno de los libros señalando sus temas principales, sus personajes que aparecen, los eventos claves y su aplicación en la vida cristiana actual. Esto puede ser, ¿no? Una actividad sugerida. Ahí está. Bien, la ruta del Pentateuco. Bien, vamos a ver qué aparece aquí el tema de la hipótesis documentaria, es decir, ya, y esto, estamos hablando del Pentateuco, ¿no? Y estos 5 primeros libros, bien, de dónde vienen, ¿no? ¿Cómo se han formado? Bien, entonces, tenemos aquí fuentes yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Las fuentes, es decir, de dónde pudieron venir. Entonces, la hipótesis documentaria es una teoría que explica la diversidad estilística y teológica del Pentateuco como resultado de la combinación de varias fuentes redactadas entre los siglos X al V antes de Cristo. ¿Se acuerdan que decíamos, no? Como, aunque se hable de Abraham 1900 años antes de Cristo, sin embargo se empieza a poner por escrito en el siglo X, la época de Salomón. Es decir, 900 años solo se hablaba, no se escribía. Estas fuentes fueron recopiladas y editadas por redacciones muy posteriores. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Yavista, ¿ya? ¿Por qué se conoce con la J? ¿No? ¿Por qué se llama Yavista? Surgida en el reino del sur, en Judá, presenta a Dios de forma cercana y antropomórfica, ¿ya? Por eso vamos a ver aquí, ¿no? Con narraciones vivas y emotivas, por ejemplo, el relato de Adán y Eva. El segundo relato, aquí se ve más a Dios como un alfarero, ¿no? Y dice, ¿no? Por ejemplo, coge a Adán y lo forma de barro, le va haciendo muy bonito y luego sopla en sus narices el aliento de vida y entonces es el hombre, ¿no? Y luego lo hace dormir y coge de una costilla a la mujer y la forma, ¿no? Bueno, pues, o sea, esa forma de presentar a Dios lo presenta como Yahvé, pues viene, o sea, ahí se le dice a Dios, se le denomina Yahvé, de ahí viene Yavista, ¿no? La fuente yavista. Entonces, esta fuente muestra a Dios de esta manera, ¿no? Como un artesano, perdón, como un alfarero, muy cercano, con, con una figura antropomorfa, ¿no? Que va trabajando. Esto entonces sería la corriente yavista. Y llama a Dios Yahvé. La corriente eloísta, porque llama a Dios Elohim, desarrollada en el reino del norte, ¿no? Que es Israel. O sea, yavista en el sur, y eloísta en el norte, Israel. Dios aparece más trascendente y se comunica por sueños y visiones. Se interesa por la ética y el cumplimiento de la voluntad divina. ¿Bien? Esto vamos a encontrar en el Pentateuco. La fuente o la corriente sacerdotal, ¿no?
elaborada en el contexto del exilio babilónico. Busca preservar la identidad de Israel mediante leyes, rituales, genealogías y relatos ordenados. Por ejemplo, el relato de la creación de 7 días. Por eso, o sea, el relato de la creación del Génesis, ¿no? Cuando dice primer día, segundo día, ¿por qué? Porque viene de la fuente sacerdotal, de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaban mucho los rituales. Y por eso cuando cuentan, tal, diríamos, esta es la fuente que escribe, ¿no? El Génesis. Entonces, por eso cuenta, pues, primer día, segundo día, tercer día. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a ellos, obviamente, les interesaba el tema de los relatos ordenados, las genealogías. Bien. Y luego está la fuente deuteronomista, ¿no? Origen en la reforma religiosa de Josías, siglo VII antes de Cristo, con fuerte acento a la ley, en la ley, ¿no? La alianza y la fidelidad a Yahvé, su estilo es exhortativo y retórico. Bien, entonces, todas estas fuentes, ya, yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista, estas 4 fuentes, bien, estas 4 fuentes se encuentran en los relatos del Pentateuco. Por eso vamos a encontrar esas distintas narraciones también nosotros en el Pentateuco. ¿Cómo lo aplicamos esto en el aula? Bien, aplicación en el aula. Esta teoría permite extender las tensiones y complementos dentro del texto bíblico. Se puede trabajar actividades de análisis comparativo entre distintos relatos, desarrollando en los estudiantes una mirada crítica y una comprensión profunda del proceso de formación de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la actividad sugerida que tenemos aquí es detectives del texto bíblico. Los estudiantes analizan pasajes como los relatos de la creación o el diluvio, por ejemplo, para identificar rasgos de las distintas fuentes, ¿no? A ver, vamos a analizar el diluvio. A ver qué fuente encontramos, ¿no? Ah, pues mira, ordenado. Ah, pues deuteronomista, ¿no? Habla de Elohim. Ah, pues la corriente eloísta. Bien, entonces, ¿cómo se ha ido dando esto? Deben argumentar su análisis y presentar una síntesis creativa, ¿no? Con afiches, videos, dramatización. Bien, entonces, estas son lo que dice aquí las hipótesis documentales. ¿Sí? ¿Cómo se han formado el Pentateuco? Bueno, pues aquí tenemos estas 4 fuentes. Muy bien, tenemos aquí el contexto histórico-cultural del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en Israel? El Antiguo Testamento no existió en el vacío, sino en medio de culturas poderosas como Egipto, Babilonia y Asiria, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Y siguen en guerra. Sus costumbres, su estructura social, su lenguaje y su religión se desarrollaron en relación y contraste con estas civilizaciones. Entonces, no pueden estar aislados, ¿no? La esclavitud en Egipto, por ejemplo, la vida nómada en el desierto, el establecimiento en Canaán y el exilio en Babilonia, marcaron profundamente su experiencia espiritual, ¿ya? O sea, nos influencia. Cuando nosotros estamos en un lugar, pues nos influencia. Por ejemplo, ¿no? Bueno, yo llevo viviendo en San Martín 35 años, ya, pero bueno, exactamente 34 años aquí en San Martín viviendo, ¿no? He venido de un año, yo soy de Cajamarca, ¿no? Jaén. Y sin embargo, pues, ¿no? Me dicen, ¿y cómo no se te ha pegado el acento selvático? ¿No? Bien, entonces la razón es porque mis padres cuando vinieron a vivir a la zona de Nueva Cajamarca, ¿no? Son los primeros distritos de San Martín. Y en esa zona, pues, más del 90% son gente venida de Cajamarca, de Piura, Chota, Cutervo, ¿no? Todo esto. Entonces, inclusive de la costa. Entonces, no hay tanto ese acento, entonces la gente pues no habla, ¿no? Así. Por eso, yo viviendo ya 34 años en la selva, no tengo el acento de selvático. Bueno, pues sin embargo, lo que viene a explicar aquí es que obviamente pues las culturas nos van influenciando, ¿no? Nos van influenciando en las distintas formas de pensar, de actuar, también de celebrar. Bien.
El pueblo fue pasando de una religiosidad tribal, es decir, de tribus, vivían en tribus, obviamente, a una fe monoteísta más elaborada. ¿Por qué? Pues estos pueblos tenían un dios para la guerra, un dios para la lluvia, un dios para el sol. ¿Sí? Y entonces, y estas cosas los influenciaban. Por eso, cuando Dios le dice, ¿no? Y esta revelación en Éxodo 3, 14, 16, yo soy, te envía. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque está revelando que solo Dios tiene el ser, solo Él es. Y los demás dioses que ustedes dicen que son, no son. Entonces, es importante. Bien, entonces, esto lo vamos a ver aquí. ¿Cómo pasan a esa fe monoteísta? A creer solo en un único Dios, centrada en Yahvé como único Dios. La historia de Israel se interpreta como historia de salvación, en la que Dios actúa liberando, guiando y formando a su pueblo mediante la alianza y la ley. Entonces vamos a ver aquí cómo va a ser importante el tema de la alianza y el tema de la ley para consolidar el pueblo. Aplicación en el aula de este contexto histórico. El conocimiento del contexto ayuda a evitar interpretaciones literalistas o anacrónicas. Interpretaciones anacrónicas. ¿Qué son anacrónicas? Anacrónico es algo que está desfasado. Es decir, nosotros no podemos juzgar acontecimientos de años pasados con nuestra mentalidad presente. ¿Bien? Porque si no caeríamos en anacronismo. Es decir, juzgar acontecimientos del pasado con una mentalidad actual. Muy bien. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, importantes que aparece en el Pentateuco es la figura de Moisés. Ya sabemos, ¿no? Porque aquí, obviamente, esto ha pasado antes, ¿no? Cómo los israelitas llegaron a Egipto. Está José, bien, José reina en Egipto, sus hermanos van a Egipto, pasan muchos años, vienen otros faraones, nadie se acuerda ya de los israelitas ni de la hazaña que había realizado José, ¿no? Ya, paz queda en el olvido. Y entonces, pues, el pueblo de Israel empieza a tener mucha importancia. Es que el pueblo, o sea, los judíos en general siempre se han hecho, o sea, no, ellos son muy trabajadores, eh, hacen muy rápidos, o sea, rápidamente sus empresas y se ganan a veces la antipatía de la gente, ¿no? Ya aquí en Egipto también se ganaron la antipatía porque empezaron a progresar, ¿no? Dios les bendecía y empezaron a crecer mucho. Entonces, claro, los egipcios dijeron, oye, si estos se unen a nuestros enemigos en una guerra, nos ganan, ya porque son más los israelitas que los propios egipcios que los tienen como esclavos, ¿no? Entonces, en este contexto de esclavitud, una forma de hacerlo sufrir, pues los egipcios es colocarlos de esclavos, hacerles dura la vida, ¿no? Bien, entonces, en este contexto, vamos a ver cómo el faraón da orden de que si una israelita da a luz un varón, que lo maten, ¿no? Que lo aprieten o lo boten al río. Si es mujer, que la dejen, ¿no? Y así, pues así, ¿no? La mamá de Moisés da a luz, en ese tiempo no había ecografías, ¿no? Da a luz y nace Moisés. Y bueno, Dios está detrás, ¿no? Una forma de protegerlo, pues fue la propia hermana de Moisés, lo lleva hacia las aguas, ¿m? Donde estaba bañándose la princesa, hija del faraón. Ella ve a un niño y se enamora del niño, ¿no? Y lo quiere coger como suyo, ¿no? Y la niña toca, la propia hermana de Moisés se acerca y le dice, ¿no? ¿Quieres que te busque una nodriza que lo cuide? Sí, anda, busca, ¿no? Y esta niña va y la busca a su propia madre. De tal manera que Moisés creció con el amor de su madre, pensando que era su nodriza, ¿no? Su nana, y al mismo tiempo en el palacio
para aprender, ¿no? Obviamente, muchas cosas. Y esto ya nos habla de Jesús. ¿No? Que Moisés fue salvado, ¿no? En una cesta. Igual ya nos va hablando, ¿no? Alegóricamente de también de Jesús, ¿no? Del pesebre. Aquí, fíjense, ¿no? Es como al revés. Moisés no es de clase real, pero gracias a estas cosas que hace su hermana y su mamá, entra en la realeza. En cambio, con Jesús es al revés. Jesús es Dios y entra en la humanidad, ¿no? Bueno, pues esa es hacer una interpretación de esta manera alegórica también, ¿no? De Moisés con Jesús. Muy bien. Entonces, de esta manera, Moisés aprendió muchas cosas, fue un líder y era un príncipe, ¿no? Aunque verdaderamente, pues, Moisés es judío, pero fue criado en el palacio. Muy bien, ahí está la figura de Moisés entonces, aunque era tartamudo, ¿bien? Moisés es el personaje más relevante del Pentateuco. Así que quisiéramos sacar un personaje en el Pentateuco es Moisés, ¿no? Su figura representa la autoridad profética y legal por excelencia. El profeta por excelencia. Por eso dice, es mediador entre Dios y el pueblo, igual Jesús. Legislador de la Torá, libertador de los esclavos hebreos y guía espiritual en el desierto, ¿no? Moisés va a ser, fíjense, una figura tan importante en el Pentateuco. Es el modelo de líder obediente, aquí a Dios, que se enfrenta tanto al poder opresor, que es el faraón, como también a las quejas del pueblo, entonces como que está en el medio, ¿no? Teológicamente, Moisés es imagen del profeta comprometido, que escucha la voz de Dios, intercede por el pueblo y se entrega al servicio sin buscar gloria personal. Moisés no buscaba esa gloria personal. Su vida es una pedagogía de liderazgo cristiano, cercano a Dios, fiel a su misión y comprometido con la justicia. ¿Cómo aplicamos esto en el aula, profesor? Bueno, el docente puede utilizar la figura de Moisés para desarrollar con los estudiantes la reflexión sobre el liderazgo ético, el servicio a los demás y la obediencia a la conciencia, que es importante, ¿no? Porque claro, Moisés, por un lado, está vestido pues de príncipe, pero él sabe que su madre es judía, entonces ve que están maltratando a un hermano suyo, entonces al final a quien hace caso es a su conciencia que le dice, ¿no? Que actúe. Puede organizar debates, la profesora dramatizaciones, o escribir cartas imaginarias entre Moisés y los jóvenes de hoy. Es muy interesante, ¿no? Cartas imaginarias. La actividad sugerida, el diario de Moisés. Cada estudiante redacta entradas imaginarias del diario personal de Moisés en momentos claves, ¿no? La zarza ardiente, el cruce del Mar Rojo, la entrega de la ley, ¿no? Como Dios le entrega la ley a Moisés, identificando sus sentimientos, decisiones y su relación con Dios. Bueno, son algunas actividades sugeridas que podemos considerar en el aula. Bien. Lectura pedagógica de los relatos relacionados con la creación, el éxodo y la alianza, ¿no? Vamos a hacer una lectura pedagógica. La creación lo vamos a encontrar en Génesis en el capítulo 1 y capítulo 2. Presenta a Dios como creador amoroso y ordenado, ¿no? Por eso Dios va creando primer día, segundo día, tercer día. Bueno, pues lo que nos está expresando es que Dios es un Dios de orden. Bien. Presenta a Dios como creador amoroso y ordenado. Enseña la dignidad humana, ¿no? Imagen de Dios. El tema de la dignidad, maestros, es algo fundamental en el libro del Génesis. Porque ahora se habla mucho del tema de la dignidad, ¿no?
O sea, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿por qué? Porque hay que respetar la vida desde la concepción. Porque, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, porque Dios interviene desde el primer instante. Pero ¿dónde se fundamenta la dignidad del ser humano? Ya dices, ya todos somos dignos, todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales ya. Por eso, una cultura, una nación que no tiene a Dios como fundamento de su ley, ¿dónde fundamenta el respeto de la vida humana? En un consenso, ¿ya? En un consenso. Entonces, si la mayoría de congresistas dicen que está bien el aborto, perfecto. Y si la mayoría dice que está mal, está mal. Entonces, ¿dónde se fundamenta? En el consenso. Por eso, el tema de la democracia, ¿ya? O sea, es una de las formas de gobierno que, como que asegura ciertos derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder está en el pueblo elige representantes y hay división de poderes, ¿no? Por eso el tema de la división de poderes para equilibrar. Bueno, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando el rey era el que acaparaba todos los poderes a nivel religioso, a nivel legal, a nivel ejecutivo, legislativo. Entonces, si el rey era bueno, era genial, pero si el rey era malo, era fatal. Entonces, una de las formas de equilibrar el poder precisamente es la democracia. Pero el gran peligro de la democracia es que como un rey, por ejemplo, como David, como Saúl, era consciente que el poder no se lo daba el pueblo, el poder venía de Dios. Entonces, si el poder venía de Dios, David sabía que tenía que entregar cuentas a Dios, no al pueblo. Pero en la democracia, democratos, ¿m? El poder viene del pueblo. Entonces, a quien hay que entregarle cuentas es al pueblo, no a Dios. Yo no tengo que entregarle cuentas a Dios de si es moral o inmoral el aborto, sino al pueblo. Y como el pueblo me ha elegido y la mayoría votamos que sí, entonces, bueno, ahí están también las debilidades de la democracia, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya al final las verdades y principios universales y sólidos se someten a una votación y a un consenso. Por eso, en estas circunstancias, ¿qué conviene? Tener gobernantes temerosos de Dios. Muy bien, entonces, por eso el tema de la dignidad humana es fundamental en el libro del Génesis. Si una nación no tiene a Dios, entonces, ¿dónde el tema de la dignidad no tiene importancia? ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Porque nosotros decimos que hay que respetar la vida humana porque tenemos dignidad y la dignidad nos lo da el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Pero si no está Dios, si no somos creyentes, ¿dónde fundamentamos la dignidad del ser humano? En un consenso en cuanto a que el pueblo peruano ha dicho que la vida hay que cuidar. Bien, entonces refleja una visión optimista y relacional también del origen del mundo. Optimista. ¿Por qué optimista? Porque hay un orden y tiende hacia Dios y el mundo ha sido creado para Dios. Y relacional, ¿por qué? Porque ha sido creada para entrar en relación con Dios. En el Éxodo, ¿qué vemos en el Éxodo? Por ejemplo, el relato de la salida de Egipto es el evento fundante. A ver, perdón, se está rayando la pantalla. Voy a... Ya, listo. En el Éxodo, el relato de la salida de Egipto es el evento fundante de la identidad israelí. O sea, ¿cuándo es el pueblo de Israel se convierte propiamente en pueblo? No con Abraham. Con Abraham no había un pueblo, se le había prometido un pueblo. No con Moisés. Con Moisés, por supuesto, perdón, va a ser, pero en el monte Sinaí. Porque para ser pueblo tiene que haber una alianza. Y la alianza se da con Moisés en el monte Sinaí. Y dentro de esa alianza hay una promesa de Dios, si cumple, y también hay unas obligaciones del pueblo. ¿Dónde se concretiza eso? En los mandamientos. Entonces, aquí, entonces el éxodo va a ser algo fundante, porque es cuando propiamente se empieza a ser pueblo. Dios se revela como liberador y guía,
Este texto inspira a reconocer la acción de Dios en nuestras luchas y a confiar en que la fe transforma la historia. El tema de la alianza. Dios se compromete con su pueblo. La ley no es una imposición, sino una pedagogía del amor. ¿Ya? Porque el tema, aquí en el tema de la alianza, porque, por ejemplo, ¿no? En el tema del, o sea, cuando las tribus estaban en guerra, ¿cómo firmaban, cómo hacían alianza, cómo firmaban la paz? Los dos jefes de tribu, ¿no? Colgaban aquí en la pared el arco, que era, ¿no? Con las flechas, que era lo que se utilizaba en la guerra, ¿no? Colgaban entonces en la pared los arcos, los jefes de las tribus, y eso significaba que ellos han hecho la paz. Los arcos estaban colgados. Vamos a ver aquí también como en el tema, ¿no? En el Pentateuco vamos a ver también el tema, por ejemplo, cómo también este, Dios va a hacer una alianza, va a ser también, va a firmar la paz. ¿Por qué? Porque, claro, los israelitas tenían que cumplir, ¿no? Los mandamientos. Y si se acuerdan, por ejemplo, en el diluvio, vemos que aparece un arco iris, ¿no? Bueno, el arco iris sabemos que es un fenómeno químico, ¿no? No es que, mira, Dios otra vez se presente, es un fenómeno químico, por supuesto, ¿no? Pero el geógrafo dijo, mira, pues, entonces, ¿cuál es el símbolo de esta alianza con Noé? El arco iris. ¿Por qué? Porque entendía el pueblo, decían, mira, así como los jefes de las tribus cuelgan el arco en la pared y muestra la paz, igual entonces, mira, Dios ha hecho la paz con nosotros, por eso ha colgado su arco, que es grande, está en el cielo, ¿no? O sea, cosas así de bonitas, ¿no? Pero que tienen su significado. Bien, entonces, el tema de la alianza, Dios se compromete con su pueblo, la ley no es una imposición, sino una pedagogía de amor. O sea, ¿por qué? Por eso es que Dios te dice, no mates, no robes, no cometes adulterio, ámalo sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque esto es una forma de enseñarte, de educarte. La alianza muestra que la fe no es intimista, sino comunitaria y práctica. No, no es que algo que sea que vives hacia adentro, ¿no? No, sino que tiene implicancia y tiene relevancia en el exterior. Muy bien, esto, ¿cómo lo aplicamos en el aula? Estos relatos permiten trabajar valores fundamentales como la responsabilidad, que aparece allí, ¿no? Porque el pueblo tiene que ser responsable, la libertad, ¿no? La libertad es tan importante. Fíjense que el tema de la libertad, ¿qué es la libertad, no? La libertad es la facultad que tiene el ser humano para obrar el bien. Por eso cuando no somos libres, cuando nos dejamos llevar por las pasiones, no somos libres. Y entonces nos lleva hacia la muerte. Por eso la libertad es la facultad que tiene el ser humano para obrar por el bien. Entonces, cuando no obro el bien, no estoy siendo verdaderamente libre, porque me dejo llevar por mis pasiones. ¿Ya? El, ahora en este contexto, ¿no? Estamos el mes de julio, mes de la peruanidad, ¿no? Y de alguna manera, pues lo que movió, ¿no? Detrás de todo esto era la búsqueda de la libertad, que había sus intereses, obviamente, ¿no? Este, porque los ingleses estaban detrás, ¿no? A los ingleses les convenía que todas estas tierras se liberaran se separen de España para que luego pues ellos entren, ¿no? Eh, Los ingleses. Entonces había sus intereses detrás de todo ello, ¿no? Pero bueno, entonces precisamente, ¿no? Desde aquí, ver, ¿no? Cómo la libertad va más allá de la libertad física externa, ¿no? Dice Víctor Frank que al hombre le pueden quitar todo menos la libertad, porque aún estando encerrado tú puedes decidir cómo vivir ese encierro. Bien, entonces,
Estos permiten trabajar, todos estos relatos, ¿no? Permiten trabajar el tema de la libertad, la solidaridad, la fe y la justicia. El docente puede emplear dramatizaciones, juego de roles, análisis en grupos, creación de cómics, ensayos reflexivos, etcétera, ¿no? Actividades sugeridas, maestro. Importante que en esto de aquí pues siempre vienen las actividades sugeridas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para hablar del tema de la creación, se puede hacer una actividad, Guardianes de la Creación, donde los estudiantes elaboran un manifiesto ambiental escolar inspirado en la visión bíblica, en la que el hombre es administrador. Y con el tema del éxodo, ¿cómo podemos trabajar? Mi propio éxodo, ¿no? Dinámica donde los estudiantes escriben o representan sus propias experiencias de liberación, el miedo, la injusticia o la indiferencia. Bien, fíjense, ¿no? Actividades ahí bonitas que nosotros podíamos trabajar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alianza, la tabla de la alianza del aula, con compromisos grupales, escritos y firmados, inspirados en los valores del Éxodo 20. Muy bien, entonces esto es lo que queríamos ver en esta primera parte, ¿ya? De introducción general al Pentateuco, ¿no? Estamos viendo los nombres, la estructura, cómo funciona, ¿no? Y qué función cumplen en el canon. Bien, aquí aparecieron el tema de cómo este, se ha ido también formando el Pentateuco por estas cuatro, ¿no? Podemos llamarla corrientes, fuentes, ¿no? De acuerdo a cómo se llame a Dios. El tema va a ser, el tema importante, aquí ha salido también Moisés, va a ser importante para que el pueblo sea propiamente pueblo en el monte Sinaí. Hemos visto el tema de la pedagogía, ¿no? La creación, el éxodo, la alianza. Bien. Muy bien, hasta allí, estimados maestros, vamos a dejar esta primera parte, ¿ya? Y no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Y luego volvemos, pues vamos a hacer un receso para volver ya con la segunda parte, cuáles son los temas teológicos, ¿no? Que aparecen también aquí en el Pentateuco. Pero antes de pasar a esta segunda parte, cuando volvamos, ya que hemos visto, ¿no? En la primera parte el tema de la lección divina estudiantil, quiero hacerles una aplicación práctica de cómo es la aplicación del método histórico crítico que nos ayuda también para entender muchísimos pasajes, inclusive del Pentateuco. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a ir a ver si no hay preguntas, vamos a ir a un receso. Excelente, maestro. Entonces, una pausa activa de 10 minutos o ¿está bien? Sí, está bien. Bien, entonces regresamos, maestros, a las 8:10, ya pues unos 3 minutitos de diferencia. Entonces vamos a tomar agüita. Rosa, por esas palabras también y esos deseos para todos los maestros. Muy bien, maestros, vamos a pasar a esta segunda parte, pero esta segunda parte, como hablamos en la primera sobre ¿no? Unas formas de cómo acercarnos a la Sagrada Escritura, hablábamos de la lección divina. Entonces, hay algo que está muy presente en el tema de la Sagrada Escritura para interpretar no solo el Antiguo, también el Nuevo Testamento, es el método histórico crítico. Como estamos viendo un poquito de introducción a la Sagrada Escritura, por eso voy a hacer como un paréntesis para ver brevemente este tema, ¿no? Porque nos queda todavía una sesión más de introducción. Entonces, el método histórico crítico, como ustedes saben, maestros, es un método que no nació en la Iglesia Católica, nació con nuestros hermanos protestantes y se ha utilizado este método para también eh, para las ciencias sociales, ¿no? Para estudiar algunos textos, la literatura, se le ha aplicado el método histórico crítico, ¿no? Histórico porque pues va al contexto, a la realidad, al origen, y crítico porque, no por criticón, sino porque aplica distintas herramientas, ¿no? Entonces, el origen del método, perdón, la finalidad del método histórico crítico es conocer el origen del texto. Y eso es importante en la Sagrada Escritura. Bien, como decíamos, no leer la Sagrada Escritura en su literalidad. Bien,
sino que hay que ver que fue escrita por hombres. Dios lo que transmite es su mensaje, pero cómo se escribe eso ya, el ser humano, el agiógrafo es libre para ponerlo por escrito, ¿no? Entonces, hay muchas, cuando la Iglesia Católica vio la importancia del método histórico crítico, bueno, lo acogió y lo recomendó también. Indirectamente, por ejemplo, en Dei Verbum nos dice que es la importancia de tener en cuenta los géneros literarios, que es lo que aplica el método histórico crítico, ¿no? Entonces, indirectamente, la Dei Verbum aconseja también este método, que no nace en la Iglesia Católica, ¿no? Porque ayuda a comprender y a no leer el texto en su literalidad y a comprender la realidad de los hechos, ¿no? De los casos. Por ejemplo, eh, vamos a hacer en esta parte para que sea un poquito más activa, ¿no? Para que no se me duerman tanto, ya vamos a lo más práctico. Vamos a ver el tema del nacimiento de Jesús, ¿no? ¿En dónde nació Jesús? A ver, vamos, escriban en el chat, ¿ya? Vamos o inclusive por el audio, ¿no? ¿Dónde nació Jesús? A ver, maestros, despierten, ¿ya? A ver, quiero que el chat se active ahora. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde? ¿En qué lugar? En Belén, ¿ya? ¿Ya en Belén Belén. en concreto en qué? ¿En una casa? ¿En una cuna? En ¿Dónde? un pesebre, buenas noches. En un En- pesebre. muy bien, en un pesebre, en un establo, ¿ya? Este, ¿y por qué nació en un pesebre? En un pesebre, Ajá, ¿y por qué en un pesebre? ¿Por qué no en una cama? Porque cuando llegaron María, José, ya estaba pues ya con los dolores de parto. No Mm, había un lugar para que ellos se hospeden. Y el único lugar donde había era pues un establo, ¿no? Donde duermen los animales. ya, no había otro lugar, entonces llegaron, ¿no? Y María estaba ya con los dolores de parto, ¿no? Porque, ¿cuál era el contexto? Había habido un censo, ¿verdad? Y había venido José, ¿verdad? Con María. Dice, él no quiso vanagloriarse, demostró su humildad. Ya, muy bien. Vamos a ir nosotros a la literalidad, o sea, vamos, ¿se acuerdan que dijimos, no? Aquí vamos a ver el sentido literal, o sea, lo que en realidad quiso el autor, no lo que nosotros ya entendamos, ¿no? Muy bien. Listo, entonces. Bien. De hecho, por ejemplo, en México no se da el tema de las posadas, ¿no? Como José va tocando las puertas, ¿no? Y no le quieren abrir, ¿no? Muy bien, ya se dan cuenta, ¿no? A veces se han metido muchas cosas en nosotros, que está bien, que ayuda a veces nuestra religiosidad, pero vamos a ver, vamos a aplicar cómo se hace con el método histórico crítico, ¿ya? No se vayan a asustar, ¿ya? Estaban yendo a inscribirse a un censo, muy bien, ¿ya? Muy bien, vamos a aplicar el método histórico crítico, por ejemplo, a este texto. Bien, vamos a hacer un ejemplo de cómo se aplica el método histórico crítico a los textos, ¿ya? A ver, vamos a partir. Muy bien. A ver, atentos. Vamos a trabajar, por ejemplo, el texto de Juan 19, perdón, no, este de acá. El análisis de Lucas 2:1-7, según el método histórico crítico. ¿Ya? A ver, antes de ello, bueno, recordemos, dice aquí, sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirín. Iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad, según la Biblia de Jerusalén, lo más cercano al texto. Subió también José desde Galilea. Ojo, dice, subió, ¿ya? Subió, es decir, se fue. Cuando dicen tú, viajó, es que ya viajó, ya se dio el hecho. Subió, ya José se fue. Muy bien. Subió también José desde Galilea
de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Ojo, mire, dice, subió. O sea, nos está contando que ya que José subió desde Belén hasta Jerusalén, por ser de la casa y familia de David. Es decir, pues ahí estaban sus familiares, ¿no? Era muy común que que las familias pues tuvieran casas, ¿no? En Jerusalén, en la ciudad, ¿no? Iban a los pueblos, pero en las ciudades tenían. Bien, entonces tenemos aquí que José subió ya. Se nos cuenta que estuvo ahí. Muy bien. Para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Ojo, miren, maestros, vamos a volver un poquito hacia atrás. ¿Cuántos meses tenía María cuando se fue al censo? Vamos a ver. Sí, fíjense. Vamos a Lucas 1:28, se da la anunciación. María estaba desposada con José, no vivía juntos todavía porque el matrimonio tenía 2 etapas. Bueno, no nos vamos a meter ahí. ¿Queda embarazada? ¿Qué hace María cuando queda embarazada? ¿Qué nos dice el texto, maestros? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Cuando se da, María queda embarazada, ¿a dónde se va María? ¿Se Se acuerdan? va a las montañas de Incarim Muy bien, a a Incarín visitar a su prima Isabel. a ayudar a su prima Isabel, que ya tenía ¿cuántos meses? 6 meses. 6 meses. Entonces, Isabel tenía 6, María tenía recién Tres. unos días, ¿verdad? Recién. Ujú. ¿Cuánto? Y dice que María se quedó con Isabel hasta qué? Hasta que nació el bebé Muy bien, de hasta que Isabel. nació Juan Bautista, ¿no? Hasta que 3 nació su meses primo Juan. después. Entonces, ¿quiere decir cuántos meses estuvo con su prima? 3 meses. 3 meses. Listo, esto es importante, aquí vamos a despertar. 3 meses María tenía de embarazo ya. Entonces, cuando María tiene 3 meses de embarazo, vuelve. Y cuando vuelve, ya se da esto, se da el censo. Entonces, cuando se anuncia el censo, María pudo tener de 3 a 9 meses, pero 8, ¿no? Antes de cumplir los 9. No podía tener ni 1 ni 2, porque ya había estado 3 meses ahí. Estaba caminando para el 4.º mes de embarazo. Entonces, no nos dice que estuvo en los últimos días, simplemente sabemos que ya había pasado 3 meses de embarazo. Pero aquí tenemos un dato ya. Subió, ahora sí volvemos a este texto, subió José de Galilea, la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de la casa y familia de David. Muy bien. Para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Que estaba encinta. Dice que estaba encinta. Ojo, para empadronarse con su esposa que estaba encinta. No dice que ya estaba en los últimos días, ni dice que tenía 4 o 5. Simplemente dice eso. Muy bien. En el versículo 6, ¿qué dice, maestros? Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. Ojo, vuelvan a leer. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, ¿dónde estaban ya? En Belén. Estaban en Belén ya. Cuando dice aquí, cuando ya ellos estaban en Belén, no dice que apenas llegaban a Belén, María tuvo los dolores. Según nosotros en las imágenes, ¿no? Como que José con el burrito y María tocando las puertas. Eso no dice el texto, nos lo hemos inventado. El texto dice, cuando ellos ya estaban allí, ya estaban en Belén. Cuando ya estaban allí, se le cumplieron recién los días de el alumbramiento. Bien, eso es lo que dice el texto. No dice que tocaban puertas ni nada. Dice que estando allí se le cumplieron los días. Vamos a seguir. O sea, aquí estamos leyendo el texto literal, lo que es. Y dio a luz a su hijo primogénito, el primero, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Lo acostó en un pesebre. ¿Ya? Porque, aquí es importante, fíjense, porque no tenían sitio en el alojamiento. ¿Ya? No tenían sitio. Entonces, para entender esto, tenemos que nosotros entender qué es un pesebre y qué es un alojamiento. Y para ello tenemos que utilizar la historia, el contexto
¿Cómo eran los partos? ¿Cómo eran las casas? Entonces nos vamos a aplicar aquí. El nacimiento de Jesús en un pesebre y las costumbres del parto en el contexto judío. Miren qué bonito. Vamos a aprender esta noche. El relato de Lucas 2, 1 al 7 nos presenta el nacimiento de Jesús en circunstancias humildes, como te lo dijeron, ¿no? Destacando que fue acostado en un pesebre, no había lugar para ellos en el alojamiento. Esta nota exegética tiene como propósito complementar el análisis histórico crítico del pasaje, abordando las prácticas culturales judías sobre el parto y su relación con el espacio en el que nace Jesús. Ahora sí, vamos entonces al parto. El parto en la cultura judía en el siglo I, ¿cómo era? Esto es hacer método histórico crítico. Nos vamos al contexto. A ver, para entender cómo María dio luz en un pesebre, vamos a ver cómo eran los partos. ¿Qué dice? En el contexto judío en el siglo I, los partos eran eventos domésticos. Ahora no. Ahora, ¿dónde nacen la mayoría? En las clínicas, en los hospitales, ¿no? Allí no, en las casas, como nuestras abuelas. Yo he nacido también en casa, con partera, ¿no? Las mujeres daban a luz en casa, generalmente asistidas por otras mujeres. Esto es cercano a nosotros, como parteras o familiares, ¿no? Era común que se habilitara una habitación separada del resto de la casa para realizar el parto por dos razones principales. Entonces, ya hasta aquí nos vamos metiendo. En el contexto judío, para que dé a luz una mujer, se separaba una habitación. ¿Ya? ¿Para qué se separaba una habitación? Es decir, como era común que ahí, o sea, si había un matrimonio, pues ya tenía una habitación como separada. ¿Para qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque como sabían que ahí no había salud, ¿no? No había seguro, nada. Los partos iban a ser ahí, entonces se habilitaba siempre eso. ¿Para qué? Para la privacidad y protección de la parturienta. Es decir, había en las casas espacios donde las mujeres daban a luz. ¿Para qué? Para protegerlas un poco, para que no estén expuestas a todo el mundo, ¿no? No es algo que es para mostrar. Ahora sí se graba y todo eso, ¿no? Pero no, ese tiempo no. Otra razón, evitar la contaminación ritual, ya que según Levítico 12, el parto implicaba impureza ritual durante un tiempo determinado. Si era varón, 7 días. El lugar quedaba impuro. Y si era mujer, 33 días. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Como eran muy ritualistas, decían, a ver, si cuando la mujer daba luz, al haber derramamiento de sangre, quedaba impuro el lugar. Entonces, o sea, la casa. Entonces, para evitar contaminar la casa, porque si se contaminaba la casa, no podías ir al templo, no podías hacer tu oración, en fin, muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los judíos? Como era costumbre, las casas tenían su habitación, no estamos hablando de pesebre aquí, de habitación apartada. ¿Para qué? Por si dé a luz a alguien, la esposa, no, solamente contamine esa habitación, no la casa entera. Para eso la habitación era separada, un poco alejada. Eso es real. Eso es lo que pasaba y lo que se daba en este contexto. ¿Ya? Una habitación aparte. Bien, sin embargo, esta impureza no implicaba salida de la mujer del hogar, sino más bien un uso diferenciado. No se trataba de que la mujer la mandaban a otro lugar, no, no, en la casa, pero apartada. Aquí, ¿se acuerdan en el texto? Decía, ¿qué dice aquí? Lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio. ¿En dónde? En el alojamiento. ¿Cómo así? Eso es lo que dice literalmente. ¿Ya? No había lugar para ellos. En el alojamiento. Estamos hablando, no es que no había casas, sino no había lugar para ellos en el alojamiento. Vamos a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué es el alojamiento? En Lucas 2:7, el término griego utilizado es lo que realmente, o sea, originalmente, por eso decíamos que era importante, ¿no? Por ejemplo, conocer las lenguas. Catalima. No había lugar en la catalima, que no significa posada. No es que no había lugar en la posada. No dice el texto original eso, sino en la catalima. ¿Qué quiere decir eso? En sentido moderno, más bien, en la habitación superior o en el cuarto de huéspedes, como se empleaba también en Lucas 22:11.
en la última cena. Jesús también utiliza una catalima, una habitación apartada. Bien. Entonces, ¿qué no había lugar? No había lugar en la catalima, es decir, en la habitación. ¿Cuál habitación? En la habitación que las casas tenían para los partos. ¿Y por qué no había lugar, estimados maestros? Bien, recordemos, ahora sí volvemos. Se estaba el censo. Entonces los familiares llegaban a Belén de todas partes. Entonces las casas se llenaban. Y como se llenaban las casas, muchas personas metían pues a la gente ¿a dónde? A la catalima, es decir, al cuarto de huésped, a ese cuartito atrás que era para los partos. Se llenaban también eso. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Esto sugiere que José y María habrían buscado alojamiento en una casa familiar o amiga en Belén, pero la habitación designada para huéspedes, que era lo normal para los partos, ya estaba ocupada, posiblemente por otros familiares o incluso por otra mujer en parto. O sea, San José iba a una casa, lo acogieron en esa casa, pero ellos querían la catalima, o sea, la habitación apartada para el parto, pero no podían darles esa, ¿por qué? Porque ya estaba ocupada. Entonces, aquí entramos y dicen, como no había lugar en el alojamiento, ¿a dónde van? Al pesebre. ¿Qué era el pesebre? El pesebre como lugar de nacimiento. Las casas rurales en Palestina tenían dos niveles, y las casas sencillas, ¿ya? Tenían el nivel superior, donde estaban las personas, ¿no? Porque eran como en rocas, ¿no? Y en el nivel inferior se guardaban los animales por la noche y donde había pesebres tallados en piedra o madera. La pesebre era el lugar donde comían los animales, ¿no? Entonces, en la parte superior no estaban las personas, estaba la catalima, la habitación, y aparte de abajo, ¿no? Como si fuera una cueva, que se acomodaba para los animales. Entonces, José obviamente no la iba a exponer a María, pues al público, ¿no? No había lugar en los cuartos que era para el parto. Entonces, ¿qué hace José? Desciende. ¿Y a dónde va? Obviamente a este lugar que no es para dar a luz, que no es para parto, porque eso era la catalima, pero no había lugar para ellos allí. Entonces, aquí viene esto, ¿no? Por lo tanto, es posible que María haya dado a luz en este espacio inferior no por impureza, sino por falta de lugar disponible en la zona, diríamos, residencial de la casa. Como no había espacio en las casas, pues tenía que San José tenía que acondicionar ese lugar. También es posible que se tratara de una cueva natural adaptada, práctica común en los entornos rurales de Belén, ¿no? Ahora sí, bien, entonces esa es la realidad es allí, ¿no? O sea, no había lugar. Ya nos queda claro, no es claro que cuando ellos ya estaban en Belén, cuando ya estaban ahí, se alojaron, le vino los dolores de parto, pero claro, necesitaban ir a la habitación que era para los partos, pero no había porque estaba llena, ¿no? No había lugar para ir. Entonces, por eso es que tienen que ir nuevamente a acondicionar donde, en la parte inferior, ¿no? El significado teológico, que es lo que ya hacemos comúnmente nosotros sin pasar por esa parte literal y de lo que es, aquí lo que ustedes muy bien han dicho, ¿no? Lucas no está simplemente narrando una anécdota de pobreza, está haciendo una afirmación teológica profunda. Jesús, el Salvador del mundo, nace en la periferia de la sociedad, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, el no haber lugar para él anticipa el rechazo que sufrirá más adelante. En conclusión, desde la lectura histórico-crítica y cultural, el nacimiento de Jesús en un pesebre no fue causado por impureza ritual, ¿ya? No es sino porque no había, ¿no? Sino por la falta de espacio adecuado en el alojamiento, en la catalima. Sin embargo, este hecho es intencionalmente utilizado por el evangelista para subrayar la humildad del Mesías y su identificación con los excluidos y sencillos. La arquitectura doméstica y las normas de pureza del judaísmo ayudan a contextualizar este relato y a descubrir su profunda carga simbólica y eclesial. Bien, entonces San José, imagínense, ¿no? Ustedes eh, moviendo a María, ¿no? Cuando ya tenía 9 meses, ¿no? O ya a punto de dar a luz.
Oye, pues eso es, estimados maestros, hacer el método histórico crítico. Entonces, ¿a qué nos ayuda esto? A conocer la realidad de los acontecimientos. El método histórico crítico no hace interpretación espiritual, teológica, que representa la humildad, eso no. Entonces, pero conociendo esta realidad, a nosotros nos ayuda a entender precisamente la profundidad de los acontecimientos. Es como, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan este texto de Jesús en la cruz? ¿Ya? Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Ya? Bueno, nosotros, ¿qué hacemos con eso? Bien, ¿qué hacemos nosotros? ¿qué simboliza, qué significa este texto? Todos, ¿qué decimos? Que María es nuestra madre, ¿no? Juan acogió a María como su madre, María acogió a Juan y, ¿no? Y María nos acogió a todos. Esa es la interpretación espiritual, que está muy bonita, ¿bien? Pero eso no es la primera intención del texto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver esto de aquí. En el contexto cultural, según la costumbre judía, un hijo debía asegurar el cuidado de su madre viuda. O sea, a ver, en el contexto judío, la mujer era posesión del varón, le pertenecía. Entonces, cuando un varón moría, la mujer pasaba a pertenecer al hijo mayor, le pertenecía al hijo mayor. Legalmente, el hijo mayor era el que adoptaba a su madre. ¿Qué pasaba si encima moría el único hijo que tenía? Era una desgracia. ¿Por qué? Porque pasaba la mendicidad. ¿Se acuerdan, no? Cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Es una desgracia. Porque es viuda y ahora encima muere su hijo. O sea, está en desgracia. Esa mujer va a entrar a la mendicidad. Entonces, ¿qué pasa para conocer este texto? Que muy bien nosotros ya lo hacemos espiritualmente, pero que no es el sentido original, que nos va a ayudar mucho a entender ahora, por ejemplo, ¿no? Si los hermanos separados harían esto, les ayudaría. Por ejemplo, según la costumbre judía, un padre podía adoptar a un hijo y le ponía su nombre, igual que José. José pone el nombre a Jesús y es su hijo, y ya está. Y lo entronca con la descendencia de David. Poner el nombre era adoptarlo y verdaderamente su hijo. Muy bien, así como había que el papá adoptaba a un hijo, también el hijo podía adoptar a su madre cuando moría el papá. Bien, o a cualquier otra persona. La podía adoptar legalmente. Y era legal. Entonces, la interpretación simbólica para nosotros que nos hemos quedado es Jesús toma una medida desde la cruz, pero fuera de lo que dicta la norma familiar, ¿no? Porque era, vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿qué hace cuando Jesús le dice a Juan, hijo, ahí tienes, primero dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le dice, mira, ahí está Juan. Y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan? No que acoge espiritualmente a María. No, 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 le está diciendo, adopta a María. Y esa adopción era de palabra, legalmente. En ese tiempo la palabra valía mucho. Entonces, si Juan, lo que Juan tenía que decir ahí, muy bien, a partir de este momento yo adopto a María y la llevo a mi casa. De hecho, el texto dice ahí, dice, ¿no? Desde aquel momento la llevó a su casa. Es decir, la adoptó legalmente, Juan, legalmente, no, no espiritualmente. ¿No? Legalmente, Juan iba a dar de comer a María. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si María hubiese tenido más hijos, si Jesús hubiese tenido más hermanos, esto de aquí no le hubiesen permitido a Juan, legalmente. ¿Por qué? Porque María, la mujer, pertenecía al hijo mayor y si moría el hijo mayor al siguiente y al siguiente. Entonces, aquí clarísimamente vemos que María no tenía más hijos, ni Jesús más hermanos, porque si no, la ley no le permitía que Juan se la lleve a su casa. No estaba permitido eso. Pero como no tenía más hijos, es que Jesús le dice a Juan, y Juan legalmente puede adoptar a María y la lleva a su casa, como dice el texto. Bien,
Entonces Jesús se asegura que su madre no quede desamparado al confiarla a un hombre confiable, porque a un hombre tenía que confiar, no a una mujer, a un hombre legalmente. Bien, espiritualmente María no solo es cuidada, sino que asume un nuevo rol espiritual. No es espiritualmente, pero eso es una interpretación espiritual. Legalmente aquí también hay una adopción legal que hace Juan. Bueno, ¿cuál es el rol de Juan, de quien legalmente adoptaba? Actuar como tutor, guardián legal de María en ausencia de Jesús. Como Jesús va a morir en la cruz, cuando tenían que responder por María, legalmente tenía que hacerlo Juan, ante la ley, ¿ya? Entonces, espiritualmente representa al discípulo fiel, modelo, pero espiritual. La relación creada, nueva relación de tipo familiar, sustituto de hijo, es decir, legalmente, ¿ya? Juan se convierte en hijo de María. Y María legalmente. Así como José fue padre de Jesús, legalmente, María fue legalmente, en este caso, madre de Juan. Y Juan su hijo, porque legalmente había hecho esa adopción. Bien, entonces hay una nueva relación familiar. Bueno, aquí mujer y tu hijo con términos personales, pero legalmente funcionales. Estos términos, más allá de mujer, eran términos legales. Mujer, hijo. O sea, es como ahora, ¿no? Cuando digo, cuando en matrimonio dice, yo tal, te acepto, como, son términos que expresan, ¿no? La voluntad de contraer matrimonio, o yo te bautizo, Juan, yo te bautizo. Estos términos, mujer, eran términos legales que se utilizaban. Y a su vez espiritualmente nos recuerdan a Eva, ¿no? La acoge en su casa cumpliendo un deber filial, porque el texto dice clarito aquí, la llevó a su casa, es decir, a su posesión, legalmente tenía que hacerlo. No es que Juan le decía, sí, yo la acojo y luego la dejaba. No, 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 es que, porque si Juan no hacía, si la abandonaba, a Juan le aplicaban la ley. Estaba obligado a mantener y a cuidar a María, legalmente, no estamos hablando espiritualmente, ¿bien? Es una posible decisión ética de último momento de Jesús, una salvación para su madre, ¿no? Jesús cumple, por otro lado, Jesús cumple con su obligación como hijo, porque no deja el desamparo a su madre, legalmente, no espiritualmente, legalmente, le da una protección legal a María. Muy bien, entonces, eso es, bien, hacer el uso del método histórico crítico, es decir, ir al contexto, a la historia, a lo que pasa en su momento, y eso nos ayuda a comprender mejor espiritualmente las cosas. Cuando la iglesia vio la maravilla del método histórico crítico, dijo, wow, esto nos va a ayudar a entender muchas cosas, y de hecho entendimos muchas de estas cosas gracias al método histórico crítico. ¿Cuál es la debilidad del método histórico crítico? Que obviamente no lee la Biblia como un libro. Yo estoy haciéndolo de una manera como, una interpretación teológica también. Pero el método histórico crítico, la debilidad es que se acerca a la Biblia como si fuera un libro de historia simplemente, a ver qué es lo que pasa en ese contexto, cómo eran los partos. Pero ahora nosotros que somos hombres y mujeres de fe, lo que hacemos es ya adaptarlo y sacar obviamente su aplicación espiritual y ayuda muchísimo. Bien, pues esa es así como hemos dicho, ¿no? Que podemos hacer la lección divina estudio escolar, también se puede hacer el método histórico crítico escolar. Una profesora me dice, pero profesor, ¿no confundirá eso a los alumnos? No, la verdad nunca confunde, ¿ya? Nunca confunde. Al contrario, la verdad nos hace libres, porque si no, luego ellos buscan en internet y dicen, ¿no? Y encuentran una cosa, entonces el profesor de religión me ha engañado, me ha contado cuentos. Entonces, hay que formarlos a los estudiantes, parece que está formado nosotros y no hay que tener miedo, conocer la realidad de los casos, ¿no? Yo tuve una vez una oportunidad que un estudiante me dijo, profesor, le, tal vez usted no sabe, pero el cuento, dice, ¿no? El cuento de la creación, la Biblia lo ha copiado de esto, ¿no? Y me presenta el texto de Gilgamesh, creo que era Gilgamesh. No, el Enuma Elish, creo que el Enuma Elish. Y ahí está la creación del mundo. Mucho más antiguo que el Génesis. El diluvio está allí. Y entonces, la Biblia la ha copiado, profesor. No es que Dios ha creado así. Mire, acá hay un cuento más antiguo. Por supuesto que los hay.
Entonces, no es el hecho de que así fue de esa manera, sino por eso, como el autor, hemos explicado, ¿no? Como el autor sagrado, lo que hace es, él tiene la inspiración de contar de que Dios es creador, y que, ¿cómo pues cuento esto, no? Ah, pues entonces, su abuelita a su vez le contó un cuento de esto, y él coge eso y lo adapta. Ah, entonces la Biblia me engaña. No, sino que la Biblia hace uso de la cultura, del contexto, y nos cuenta un mensaje de salvación. ¿Cómo lo ha hecho? Con los acontecimientos, con el contexto que los hombres de ese momento conocían. Decían que que la tierra estaba sentada en columnas. La tierra no tiene columnas, ¿no? Entonces, cosas así. Muy bien, maestros. Bueno, pues, hasta ahí, a ver, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo vamos? ¿Están despiertos? ¿Se han dormido? ¿Alguna pregunta hasta allí, maestros? Un comentario, Sí, adelante, adelante. comentario. Creo que qué importante es esta parte de ir a la historia, de ir al contexto, porque si realmente vamos, realmente acudimos, realmente nos remontamos y lo conocemos, podemos disipar muchas dudas. Podemos, nuestras, dudas nuestras, y también todo lo que nos arrojan los chicos de todo lo que leen, de todo lo que escuchan, de todo lo que les cuentan. Tantos errores que se transmiten y los chicos se los beben tan fácil. Entonces, qué importante es que nosotros como formadores, como educadores pues generaciones, realmente estemos bien centrados en la historia, centrados en el espacio físico en donde acontecieron los hechos para poder dar razones, dar respuestas creíbles, que a nosotros nos convenzan y que también a nosotros los convenzan. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, muchas gracias, maestra. ¿Sí? Maestro, Sí, buenas adelante, noches. adelante. Sí. Quería preguntarle, bien, me parece muy interesante el método histórico porque es estudiar el contexto de lo que ocurren las cosas. Es lo que yo le entendí de esta capacitación. Le agradezco porque me interesaba este tema. Y habrá alguna, si le puede de repente, aplicar el método histórico con el método de Santo Domingo, que es el ver, ¿qué diferencia habría ahí o hay alguna similitud entre el método histórico crítico y el método de Santo Domingo en la parte que es el ver? Quisiera que me comparta, maestra. Claro, maestra. Sí, mire, el del tema del método histórico crítico es un método que nace para aplicar a los textos, a cualquier texto, no necesariamente a la Biblia, sino que luego los protestantes lo aplican a la Biblia, sino que se aplicaba a, pues vamos a ver el texto de Homero, la Ilíada, la Odisea, se aplicaba a cualquier texto. Y luego ven que es muy interesante porque el método histórico crítico lo que busca no es mensajes, sino ir al génesis del texto, al origen. ¿Y cómo vamos a ir al origen? Viendo la historia, el contexto, ¿no? Entonces, es una aproximación al texto en su manera más natural y real, sin interpretaciones. Bien, entonces, en ese sentido, es como, diríamos, un poco neutral, ¿no? De la realidad. Ya. Cuando hablamos del método, inclusive luego del método catequético ver, juzgar, actuar, ¿no? El método de Santo Domingo, el ver, es igual, el ver es acercarnos a la realidad de las cosas, ¿bien? Tal cual, ¿bien? Pero lo vamos a ver que el ver en este contexto no es un ver científico como lo hace el método histórico crítico, porque es un ver que va a utilizar distintas herramientas. Vamos a ver, ¿no? La crítica textual, la crítica de las formas, la crítica literaria, el análisis de unidades literarias, en definitiva, o también un análisis morfológico, sintáctico, gramatical, oracional del texto, un análisis filológico, ¿no?
Entonces, no es tanto así el método de Santo Domingo o el método catequético Vergara actual, que es más ver la realidad y es de los hechos, ¿no? Ver qué está pasando y siempre parte de una realidad concreta, de un acontecimiento, ¿no? Tal cual. Pero la diferencia con el método histórico crítico, ¿bien? Es aplicarle estas herramientas científicas al texto. Bien, esa diríamos la diferencia. Pero, Por ejemplo, maestro, disculpe, sí, entonces en ese caso, ¿no? ¿Cómo se llama? El método histórico crítico es recopilar los datos tal como es sin interpretar, dice, ¿no? En cambio, el Santo Domingo, que es el ver, sí podemos interpretar la realidad, ¿no? Ahí está también la diferencia, ¿no? así es, maestro. Sí, se le aplica las distintas herramientas científicas para ver realmente qué es lo que pasa, sin interpretar la realidad. Maestros, una cosa importante, por ejemplo, esto también ya es aplicado a los que son del área y dan exámenes de nombramiento ascenso, que siempre mi campo, ¿no? Es, por ejemplo, una forma de diferenciar cuando una alternativa es el método histórico crítico, siempre va a aparecer una palabrita: análisis de contexto, comentarios de contexto. Si tú tienes luego pueden investigar una pregunta de método histórico crítico, la alternativa va a ser la que hable de contexto, comentarios de contexto. Y si no dice literal, la alternativa que hable de historia de ese contexto. No que haga, si hay una alternativa, o sea, si estás analizando método histórico crítico y aparece mensaje, no es la respuesta correcta. Esa es una estrategia. Tiene que ser literal, de historia, análisis filológico. Bien, no es tanto el caso nuestro ahora, pero bueno, hay una pastillita se los doy para los que den examen. Muy bien, maestros. A ver, ¿qué más? ¿Algún otro comentario? Dice, voy a leer aquí, la maestra Fanny Díaz Cruz dice, interesante poder leer los textos bíblicos desde conocer nuestra fe con fundamentos, como bien decía, la verdad nos hace libres porque somos, así es. O sea, no hay que tener miedo, porque si no, o sea, si tú no lo dices a los chicos, información hay en internet, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Y van a leer, entonces no hay que tener miedo, contar la realidad de los casos. Y así como hemos hecho aplicación de dos acontecimientos, lo mismo puedes hacerlo, por ejemplo, para el pasaje de, mm, de Adán y Eva en el jardín del Edén, o para cualquier pasaje, ¿no? Cuando cuando pasan en el Mar Rojo, para cualquier pasaje tú puedes aplicarlo. Por ejemplo, para el tema de la samaritana. Por ejemplo, si se acuerdan ustedes, bueno, estos minutitos que nos quedan, el buen samaritano. ¿Qué decimos nosotros? Qué malo fue el sacerdote y el levita. No lo ayudaron, siendo sacerdotes y levitas. Representa también a nosotros, a los ministros de la iglesia, que a veces no se acercan al pueblo. Eso no es de interpretación espiritual. Pero en realidad, fíjense ustedes, lo que está pasando en el samaritano es que el sacerdote y el levita cumplen la ley. Ellos cumplen, pero por cumplir la ley no ayudan al hermano. Por eso Jesús luego va a dar esto, ¿no? Pero fíjense, ¿qué pasaba con los sacerdotes y levitas? En ese tiempo, los sacerdotes eran como de tres tipos, tres clases, ¿no? Los sacerdotes, el sumo sacerdote y la clase alta, los sacerdotes normales y los levitas, que eran como los diáconos, los encargados de la limpieza. Entonces, los sacerdotes eran muchísimos, pero no había muchas parroquias, solo había una, que era Jerusalén. Los sacerdotes solo podían oficiar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se ofrecía sacrificios y los sacerdotes estaban para los sacrificios de expiación, en fin, se cortaban los animales, pero eso solo se podía hacer en Jerusalén, no en los pueblos. En las sinagogas no se podía. En las sinagogas solamente se leía la palabra y se comentaba, era como las capillas ahora, ¿no? Se hacía liturgia la palabra. Entonces, los sacerdotes por turnos iban al templo de Jerusalén y les tocaba aproximadamente 15 días al año, imagínense. Y en ese tiempo de 15 días ellos, obviamente, en los sacrificios, por ejemplo, de comunión, ellos la mitad era para ellos. Se ofrecían una vaca, la mitad para ellos, ya tenían para alimentar a su familia. Entonces, los sacerdotes económicamente la pasaban mal, porque en sus pueblos, ¿qué hacían? Declarar puro e impuro. La única forma más, diríamos, abundante era cuando iban al templo y les tocaba más o menos 15 días al año. Entonces, pero recuerdan Levítico 12, hemos dicho, ¿no? Quien tiene contacto con un muerto, con sangre, queda impuro.
Entonces, ustedes imagínense, a ese sacerdote y levita legalmente les toca su turno. ¿Se acuerdan cuando Zacarías está en el templo? Era del turno de Abías, le tocaba oficiar el templo. Luego volvía otra vez a su casa. Entonces, no es que vivían ahí siempre, era por turnos. Bueno, el sacerdote feliz y el levita feliz van al templo porque les tocaba oficiar por fin después de un año. Claro, ven a un hombre tirado y dicen ellos, mira, hay sangre. Si está muerto, estoy fregado. O sea, porque según la ley, si tú tocabas un muerto, quedabas impuro, no podías entrar al templo, ¿no? Tú imagínate. O sea, le toca ir a oficiar al templo y por ayudar a este que no sabe si está muerto, vaya a ser que esté muerto, quede impuro. Tenía que entrar en una purificación, tenía que declarar y ya se fregaba. Hasta el otro año le tocaba su turno. Y entonces lo pasaba mal. Entonces, ¿qué pasaba con este sacerdote? Dijo, mejor no. Yo voy a oficiar al templo, ahí lo dejo y sí. ¿Por qué? Porque no quiso chocar con la ley. Y lo mismo el levita, no quiso perder su turno. Bien, o sea, esto expresa eso. Ahora, pero sin embargo el samaritano no hace eso. El samaritano se va a ayuda. ¿Por qué? Porque él no está pendiente de la ley y eso. Más, no le importa eso tanto, ¿no? Entonces, ahí entendemos en realidad lo que pasa el caso. Ahora, espiritualmente, si ya lo podemos aplicar, ¿no? Para eso la lección divina nos puede ayudar mucho, ¿no? Ya para la aplicación espiritual también. Ah, pues entonces, ¿no? Bien, cosas así, por ejemplo, en realidad ayudan a comprender la realidad y nos enriquece mucho. Por eso digo, no hay que tener miedo nosotros, en este sentido, acercarnos a conocer la realidad de los hechos. Muy bien. ¿Algo más, maestros? Nos queda una parte de esta introducción, algunos temas importantes del tema que vamos a ver el día, la semana, el tema, creo que no sé si es la semana, la alianza, la ley, la tierra prometida. Bien, vamos a ir viendo también esto. Pero bueno, pues ya no quiero pasar a eso porque ya estamos casi llegando al final de esta jornada. No espero que haya sido nutritiva, que no se hayan dormido mucho, que siempre saquemos fruto, ¿no? ¿Alguna cosa, maestros, maestra Rosa? Sí, muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues siempre a nombre de la ODEC Ayacucho, pues expresamos y agradecemos pues esta ponencia que ha estado bastante interesante, ya que pues nos va a ayudar justamente a enriquecer pues nuestro crecimiento profesional, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Lo hacía de manera casuística, con ejemplos que en realidad vamos a poner en práctica dentro de nuestra aula y agradecerle por todo ello. También asimismo pues aprovechamos para felicitarle también, ¿no? En esta ocasión pues por el Día del Maestro que se celebra pues este domingo, ¿no? Que el Señor le colme de muchas bendiciones y pues, y que permita seguir enseñándonos pues con esa sabiduría y esa paciencia, ¿no? A estilo pues de nuestro Maestro Jesús. Muchísimas gracias. Vamos a esperarle también el día miércoles en el mismo horario. Que tenga una bonita noche y bueno, pues hasta el día miércoles. Muchísimas gracias. Cuídense, maestros, bendiciones. Gracias, maestra Rosa. Gracias a todos. Muchas gracias. Bien, estimados maestros, también igualmente, ¿no? Felicitándoles, ¿no? Y vamos a compartir, pues, a nombre de la ODEC Ayacucho, pues, felicitamos a cada uno de ustedes, pues, con ese inmenso cariño y gratitud a cada uno de ustedes, maestras y maestros, ya que con amor y entrega y fe siguen los pasos de nuestro Jesús, ¿no? El maestro por excelencia, pues. Ustedes son esos sembradores de la esperanza, constructores y pues de corazones y formadores de vida, pues en cada palabra, gesto que enseñan reflejan el rostro de Cristo, guiando a sus estudiantes con ternura y sabiduría. Hoy pues, y bueno, pues todos los días estamos elevando una oración por ustedes para que el Señor les fortalezca, los bendiga y renueva su vocación cada día. Gracias por enseñar con el corazón, gracias por ser maestros a ejemplo de Jesús el día domingo, que te pasen un bonito día, seguramente ya desde hoy te ha adelantado el agasajo justamente pues con esas semillas que ustedes están sembrando y esa gratitud que tienen nuestros estudiantes hacia ustedes, nuestros padres de familia, justamente pues por el cariño y esa pasión que dedican en las aulas. Muchísimas gracias, quedamos muy agradecidos por cada uno de ustedes
Y vuelvo a reiterar, el día 12, pues, de este presente mes será nuestro agasajo, pues, a nombre de la ODE. Seguramente se va a estar comunicando por las familias o por el grupo de WhatsApp para poder reencontrarnos. Asimismo, aprovecho a todos los maestros también de sala, pues por este tiempo darse y estar presente pues en esta formación, formación docente continua. Agradecemos pues a todos ustedes por su participación activa y bueno, pues les esperamos el día miércoles en el mismo horario. Buenas noches y que Dios los bendiga. Cuídense mucho y un abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el día miércoles. Muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias a ustedes igualmente. Gracias a todos, que Dios les bendiga, que los siga Muchas gracias, fortaleciendo en esa profesora. hermosa misión de orientar y formar a los cristianos de este tiempo. Felicidades. Gracias, hermanita, igualmente. Que tengan un bonito día. Cuídense. Ya